Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Mañana se aprueba en el Consejo de Ministros la campaña de vacunación contra la COVID, el principal reto sanitario y logístico que tiene España por delante en los próximos meses. A la vacuna se fía todo. Alejar el peligro del virus y recuperar la economía. España ha optado por utilizar su amplísima red de centros de salud y ambulatorios para esta vacunación, 13.000 en total. Eso sí, habrá que reforzar su personal porque todos tenemos en la memoria el desbordamiento de los centros en lo peor de la pandemia. Hoy, que también la vacuna de Oxford anuncia una eficiencia de hasta el 90%, la OMS ha lanzado por primera vez en mucho tiempo un mensaje optimista. Con las últimas noticias positivas de los ensayos de vacunas, la luz al final de este túnel, largo y oscuro, se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, en combinación con otras medidas de salud pública aprobadas y comprobadas, ayudarán a terminar con la pandemia. Y mientras llegamos al final del túnel, la política española se centra esta semana en la negociación de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, y entre ellas la que ha provocado una fricción seria en el gobierno de coalición, la enmienda antidesahucios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, que sorprendió al PSOE. Hoy nos dicen que los dos partidos del gobierno negocian en el seno del Ejecutivo ampliar la paralización de los desahucios. Sería vía decreto y no vía presupuestos. La cuestión práctica es cuáles, qué desahucios y hasta cuándo se paralizan. La cuestión política es a dónde conduce la decisión de Podemos de marcar perfil y distancia con los socialistas a costa de la cohesión del gobierno. ¿Se trata de puro tacticismo ante las elecciones catalanas o hablamos de una estrategia de más amplio alcance? Vamos a tratar de responder hoy a esa pregunta. Elecciones catalanas que vuelven a tener aires de primarias en la derecha no independentista. PP y Ciudadanos anunciaban hoy que irán por separado y que la coalición que hicieron en Euskadi en el verano no se va a repetir. Los dos se medirán por primera vez en Cataluña con un Vox crecido y nadie asegura quién estará en lo alto del podio de ese espectro político. Pandemia, presupuestos y precampaña en Cataluña. Con este cóctel nos vamos a encaminar hacia el final de un año al que todos estamos deseando perder de vista. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y atentos a esto que ha ocurrido esta tarde en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, cuando el parlamentario de Bildu, Jon Iñárritu, se ha dirigido, como van a escuchar, al diputado de Vox, Antonio Salvá, padre de un joven guardia civil asesinado por ETA en el año 2009. Yo, cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salvá sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido, y aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual. Toda víctima de cualquier violencia tengo que merece... llamarle a la cuestión, por favor. Sí, voy acabando. Todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salvá, tiene mi respeto como persona, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda. Y ojo a esto también. Gesto importante del presidente del Gobierno en este contexto. Se va a reunir mañana con la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Enseguida lo ampliamos y lo analizamos. Primero, el día en 2 minutos. Aimar. El Gobierno aprobará y explicará mañana el futuro plan de vacunación anti-COVID. ¿Quién, cuándo y en qué orden nos vamos a vacunar cuando haya vacuna? España calcula que va a tener dosis para inmunizar a unas 80 millones de personas. No van a hacer falta tantas, somos 47 millones de españoles, pero Sanidad quiere crear un colchón por si falla algo, alguno de los proyectos en los que se está trabajando. Lo ha confirmado la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas.
Bueno, no podemos escuchar a María Jesús Lamas. Lo que sí que puedo es contaros que el rey Felipe VI va a tener que hacer cuarentena de 10 días porque ayer tuvo contacto estrecho con alguien que hoy ha dado positivo por COVID. 10 días de cuarentena. Les hemos hablado ya en los últimos meses del macrohospital que está construyendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que se está levantando a todo correr y valiéndose del trámite de urgencia, se están adjudicando contratos públicos suculentos sin pasar por el trámite del concurso. Hoy hemos avanzado en la SER que uno de los contratos más jugosos, el de la seguridad privada, 800.000 euros públicos, se ha adjudicado a dedo a la empresa de una exconcejala del PP de Madrid. Ni siquiera se han pedido otros presupuestos a empresas distintas para hacerlo más estético. Es adjudicación directa de 800.000 euros públicos. Es legal. Isabel Díaz Ayuso lo despacha así. Evitar que el primo del amigo del hermano tiene vinculación con un concejal a su vez de alguien de la comunidad o de un ayuntamiento se me queda completamente lejano. Porque hay tantísimas empresas en la Comunidad de Madrid y hay tantísimas personas trabajando dentro y fuera de la administración que yo lo que tengo claro es que hay que hacer los procedimientos siempre de manera transparente y legal, que es lo que me consta que es. Sobre la crisis humanitaria de Canarias, hoy han llegado a Arguineguín más de 100 personas más. El gobierno insiste en que no va a trasladar migrantes a la península. Porque evidentemente facilitar el acceso a la península sería tanto como normalizar esos flujos y entendemos que no es la vía. La SER ha avanzado esta tarde que el gobierno de Canarias autoriza a las fuerzas de seguridad a retener a los migrantes más del tope legal, que son 72 horas. Los puede retener en caso de que hayan dado positivo en una PCR. Hasta ahora, incluso contagiados tenían derecho a irse por su cuenta, transcurrido ese plazo de 72 horas. Ahora eso cambia. Y una noticia tremenda que hemos conocido esta noche en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Un conductor drogado acaba de arrollar un carrito de bebé en un paso de cebra y ha matado a la niña. Mercedes Díaz, Radio Sevilla, última hora. Manuela, una niña de 10 meses, ha muerto atropellada en un paso de cebra junto a su madre, que está herida. Ha ocurrido en Castiblanco de los Arroyos, cuando la mujer cruzaba un paso de peatones situado muy próximo a una rotonda a la entrada del pueblo. El conductor se ha dado a la fuga y cuando ha sido detenido ha dado positivo a varios tipos de drogas. La pequeña ha sido trasladada en helicóptero del 061 al Virgen del Rocío, donde ha fallecido horas después. La Guardia Civil detuvo al conductor en su casa. Se trata de un hombre de 25 años. Y vamos conociendo nuevos nombramientos en el próximo gobierno de Joe Biden. El próximo presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que pretende nombrar a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro. En las últimas horas habíamos sabido que va a nombrar al primer latino al frente de la Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también a la primera mujer al frente de distintas agencias de inteligencia, Avril Haines, a un veterano de la política estadounidense como es John Kerry al frente de cambio climático, y ahora apunta Biden, su equipo, que va a nombrar a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro. Y en la mesa del análisis de los lunes, José Antonio Zarzalejos, periodista del Confidencial. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y en la contra de Hora 25... En la contra siempre, Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ni Javois ni yo sabíamos hasta ayer quién era Elena Cañizares, y ustedes tampoco. Pero hoy su nombre ha dado vueltas por todos los medios en este mundo en bucle en el que vivimos. Esta estudiante de enfermería en Ciudad Real contó en Twitter que tras dar positivo en COVID, sus compañeras de piso le pidieron que se fuera. Y ella publicó las conversaciones que demuestran hasta qué punto se estigmatiza todavía al contagiado y cómo se le propone saltarse el aislamiento. Además de abrir el debate sobre la privacidad de las conversaciones, porque ella publicó esas conversaciones. ¿Tú con qué te quedas, Javois? Pues me vas a permitir que me quede con todo. Punto número 1, el miedo es irracional. Lo estamos comprobando sobre todo en esta época. Y lo irracional a veces tiene que ver con la desinformación y provoca egoísmo, o sea, supervivencia y mezquindad. Y si me cuesta hablar de este caso en concreto es porque ha habido casos peores, también conocidos, de vecinos que en edificios habitados por personal médico les han pedido que se fueran de ese edificio. Es decir, esta miseria existe. Y que tenga un impacto tan grande cuando se conoce, no siempre se conoce, la mayoría de las veces no se conoce, pero cuando se conoce, que tenga este impacto, tiene una parte positiva. Significa que es anormal, que es noticia. Las malas noticias son más que las buenas noticias, no porque
porque nosotros seamos unos desgraciados que queramos hundir en depresión al mundo, sino porque lo malo sigue siendo, afortunadamente, más extraordinario que lo bueno. Y en el punto número 2, Pepa, creo que estamos perdiendo algo importante y me preocupa: el derecho a comportarnos como imbéciles sin ser condenados a la cadena perpetua. El derecho a comportarnos como imbéciles en privado sin que tenga que saberlo todo el mundo, sobre todo cuando tienes 19 o 20 años. La difusión de discusiones privadas, por asquerosas que nos parezcan, y esta discusión lo es, desde luego, conlleva una justicia paralela más peligrosa que la penal, porque es una justicia popular. Y la justicia popular depende ya no solo de las emociones, sino de las emociones en caliente. Y este no es el caso. Creo que además se ha tomado con bastante humor, afortunadamente. Pero ha habido casos y ha habido gente que se ha acabado matando. Y a mí me gustaría saber cuánta gente sometida a un linchamiento social que la deja marcada durante años lo hubiera cambiado tranquilamente por un año de anonimato en la cárcel. De entrada, a veces, muchas veces... Insisto que este tema es paralelo al que nos ocupa, no estoy hablando exactamente de él, pero es verdad que a veces se respeta más la intimidad de condenados por comportamientos criminales que la identidad de quienes son juzgados por comportamientos miserables en el Tribunal Popular de las redes sociales. Un beso, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso.